Julio César. La ascensión del Invicto. Capítulo 1. Los primeros pasos. En el año 100 a.C. En el corazón de la bulliciosa y próspera Roma, nació un niño destinado a cambiar la historia, Julio César. En una época en la que los cimientos de la República temblaban bajo las tensiones y las ambiciones desmedidas, la llegada de este niño a la familia patricia de los Julios marcaría el comienzo de una saga legendaria. El patriarca de la familia, un distinguido patricio llamado Cayo Julio César, contemplaba con orgullo al recién nacido. Su madre, Aurelia, una mujer de gracia y determinación, sostenía al bebé en sus brazos con amor infinito. Sabían que este niño llevaba en sus venas la nobleza de los Julios y las expectativas de una estirpe influyente. El joven Julio César creció en medio de una familia que valoraba profundamente la educación y la historia romana. La casa de los Julios estaba imbuida de historia y linaje. Desde sus primeros pasos, Julio César fue envuelto en el tejido de una familia que había dejado una marca en la trama de Roma y que esperaba que él tejiera un legado aún más grande. Su abuelo materno, Lucio Aurelio Cota, un respetado orador y político, alimentó su pasión por las letras y la retórica, enseñándole sobre los grandes líderes y eventos de la República Romana. A medida que Julio César crecía, también mostraba un espíritu valiente y decidido. Participaba en juegos y competencias con otros niños de la villa, demostrando un talento natural para la estrategia y el liderazgo. Los sirvientes y esclavos lo miraban con asombro mientras organizaba ejércitos imaginarios y los guiaba hacia victorias imaginarias en los campos de batalla improvisados. A medida que entraba en la adolescencia, César comenzó a acompañar a su padre en visitas a Roma. La ciudad lo asombraba con su esplendor arquitectónico y la energía bulliciosa de su vida cotidiana. A través de estas visitas, César comenzó a entender las complejidades de la política romana, las maquinaciones del Senado y la intrincada red de alianzas y rivalidades que conformaban el tejido de la República. Sin embargo, la vida no estaba exenta de desafíos. La República Romana estaba en constante agitación política y social. Revueltas y luchas internas eran moneda corriente, y la ambición de los líderes se reflejaba en la inestabilidad de la nación. Estos eventos moldearon la visión de César sobre el mundo y sus aspiraciones personales. A medida que la infancia se desvanecía, el joven Julio César enfrentaba un futuro lleno de expectativas y responsabilidades. La vida en la villa y las enseñanzas de su familia habían forjado en él un carácter fuerte y una mente aguda. Sin embargo, lo que el destino le tenía preparado superaría todas sus expectativas, llevándolo desde los campos de batalla de las Galias hasta el corazón mismo de Roma, donde su nombre resonaría a través de los siglos como uno de los más grandes líderes que el Imperio Romano había conocido. Capítulo 2. El joven guerrero. Julio César comenzó su carrera militar a temprana edad. Sirvió bajo el mando de su tío, el general Mario, en las campañas contra las tribus germanas y celtas. Su valentía y habilidades tácticas lo llevaron a destacar en el campo de batalla, ganándose el respeto de sus camaradas y el reconocimiento de sus superiores. Los años pasaron y el joven Julio César se encontró en el umbral de la adultez, ansioso por probar su valía en el mundo. A medida que la República Romana se debatía en conflictos internos y guerras fronterizas, César anhelaba una oportunidad de demostrar su coraje en el campo de batalla. Un día, su tío Cayo Mario, un respetado general y político, llegó a la villa con noticias de las guerras en el norte. La amenaza de las tribus germanas y celtas requería la destreza de jóvenes valientes dispuestos a luchar por Roma. La mirada de César se iluminó ante la perspectiva de unirse a la legión de su tío y embarcarse en una aventura que lo llevaría lejos de su hogar. Bajo el mando de Mario, César demostró su valentía y habilidades tácticas en una serie de campañas. El ruido de las espadas chocando y el estruendo de los escudos resonaban en su mente, impulsándolo a superar sus límites. Cada batalla lo hacía más fuerte, más decidido y más convencido de que estaba destinado a la grandeza. En el campo de batalla, César ganó la admiración de sus camaradas y la atención de sus superiores. Su astucia estratégica le permitió convertir situaciones adversas en victorias sorprendentes. Aunque aún era joven, se comportaba con la madurez de un líder nato, inspirando a sus hombres con su determinación inquebrantable y su disposición a enfrentar los peligros más letales. No pasó mucho tiempo antes de que César se ganara su primer mando.
Su audacia y conocimiento táctico le valieron el respeto de Mario, quien lo colocó al frente de un contingente de tropas durante una crucial batalla contra los celtas. Aunque la lucha fue feroz y despiadada, César demostró ser un líder incansable, guiando a sus hombres hacia la victoria y asegurando una posición aún más sólida en las filas militares. A medida que el conflicto se desvanecía, César regresó a Roma con el prestigio de un joven guerrero destacado. Sin embargo, su corazón ardía con el deseo de más. Su ambición y su habilidad para leer el juego político romano se unieron en una determinación inquebrantable forjar su propio camino hacia el poder y la grandeza. Capítulo 3: La carrera política. Con el tiempo, César volvió a Roma para involucrarse en la política. A pesar de las turbulencias y conspiraciones que caracterizaban la vida política romana, él demostró su astucia política y habilidades retóricas, ganándose el apoyo de las masas y formando alianzas estratégicas. Después de años de probar su valía en el campo de batalla, César regresó a Roma con una reputación que se extendía más allá de las fronteras del imperio. La ciudad lo recibió con rumores de sus hazañas y suspirantes susurros sobre su futuro. Sin embargo, César tenía en mente un camino más allá de las espadas y los escudos: la política. Su familia y conexiones ya eran influyentes, pero él sabía que necesitaba tejer una red más grande para alcanzar sus ambiciosos objetivos. Aprovechó su carisma y habilidades retóricas, asistiendo a eventos y banquetes donde podía impresionar a la élite de Roma con su ingenio y conversación. Pronto, se convirtió en una figura destacada en los círculos políticos y sociales de la ciudad. A medida que ascendía en la arena política, también aprendía las complejidades de la República Romana. Sus lecciones de historia familiar se vieron complementadas por su interacción con senadores, magistrados y otros líderes influyentes. Observó las luchas de poder, las alianzas cambiantes y las maquinaciones detrás de las puertas cerradas del Senado. César también cultivó amistades estratégicas. Uno de sus aliados más cercanos fue Marco Licinio Craso, un rico y poderoso patricio que compartía su ambición política. Juntos, se unieron con otro líder influyente, Pompeyo, para formar una alianza conocida como el Primer Triunvirato. A través de esta asociación, César aseguró el respaldo político y financiero necesario para avanzar en su carrera. A medida que César se adentraba en la política, también enfrentaba desafíos personales. La muerte de su primera esposa, Cornelia, lo dejó devastado. Sin embargo, encontró el amor nuevamente en Calpurnia, una noble de gran ingenio y belleza. Su relación fortaleció su determinación y le brindó el apoyo emocional necesario para navegar por las aguas turbulentas de la política romana. Capítulo 4: La conspiración de Catilina. En el 63 a.C., César enfrentó uno de los mayores desafíos políticos cuando se descubrió la conspiración de Catilina para derrocar el gobierno. César apoyó firmemente a Cicerón en su lucha contra los conspiradores y demostró su compromiso con la estabilidad de Roma. Los vientos invernales soplaban a través de las calles empedradas de Roma, trayendo consigo un aire de intriga y peligro. El año era 63 a.C., y la República Romana se tambaleaba ante una amenaza interna que pondría a prueba la resistencia de sus instituciones. En el corazón de esta crisis estaba Julio César, cuyo papel en la conspiración de Catilina marcaría un punto crucial en su carrera política. La trama de Catilina, liderada por el decadente aristócrata Lucio Sergio Catilina, buscaba socavar el gobierno y desencadenar un levantamiento violento contra la élite romana. Su retórica incendiaria y sus promesas de redistribución de tierras y cancelación de deudas resonaron entre los descontentos de la sociedad romana. La conspiración amenazaba con sumir a Roma en el caos y la anarquía. César, consciente de la gravedad de la situación, se alineó con Cicerón, el orador consumado y cónsul de Roma en ese momento. Aunque sus diferencias políticas eran notorias, compartían un objetivo común: preservar la república y detener la conspiración. César, utilizando su habilidad retórica y su carisma, apoyó las medidas necesarias para desenmascarar y neutralizar la amenaza de Catilina. Durante los discursos en el Senado, César se destacó como un orador persuasivo y lúcido. A pesar de sus propias ambiciones políticas, demostró su compromiso con la estabilidad de Roma y su voluntad de actuar en defensa de la República.
Sus discursos resonaron en los corazones de muchos senadores, que reconocieron en él un líder dispuesto a defender los intereses de Roma por encima de todo. La conspiración de Catilina finalmente se derrumbó gracias a los esfuerzos coordinados de César, Cicerón y otros líderes influyentes. Catilina murió en una batalla desesperada, y sus seguidores fueron capturados o ejecutados. La República había sobrevivido a esta prueba, pero la experiencia dejó cicatrices profundas en la memoria de Roma. El papel de César en la derrota de la conspiración de Catilina consolidó su posición como un defensor de la estabilidad y el orden. Su capacidad para unir fuerzas con figuras políticas divergentes demostró su habilidad para forjar alianzas estratégicas en beneficio de Roma. Sin embargo, su ambición no se detendría aquí. Capítulo 5. El primer triunvirato. César, Pompeyo y Craso formaron una alianza conocida como el primer triunvirato. Esta alianza les permitió consolidar el poder y trabajar en sus objetivos individuales. César fue designado como gobernador de las Galias, donde desplegó sus habilidades militares para conquistar vastos territorios y ganarse la lealtad de sus legiones. El sol de la mañana iluminaba los marmolados pasillos del Senado romano, pero las sombras de las conspiraciones y las intrigas seguían acechando en cada rincón. El año era 60 a.C. Y en los pasillos del poder, 3 hombres se unían en un pacto que cambiaría el curso de la historia romana: Julio César, Pompeyo y Craso, formando el primer triunvirato. La política romana se movía como una danza compleja, donde las alianzas y las rivalidades eran las melodías que dirigían el juego. César, con su astucia y ambición, Pompeyo, el gran general victorioso, y Craso, el hombre más rico de Roma, se unieron en un pacto secreto para asegurarse el control del Senado y el apoyo de las masas. Los 3 hombres compartían objetivos individuales, pero sus ambiciones se entrelazaban en un tejido político y estratégico. César ansiaba el consulado y la oportunidad de implementar reformas sociales y económicas que ganaran el favor de las masas. Pompeyo deseaba el reconocimiento y los recursos para consolidar su estatus militar, mientras que Craso buscaba mayor poder económico y político. El pacto no era inquebrantable, las tensiones surgían inevitablemente. Sin embargo, cada vez que se avecinaba un conflicto, los 3 líderes encontraban una manera de superar sus diferencias y mantener su alianza intacta. César, con su habilidad para negociar y persuadir, se convirtió en el pegamento que mantenía unido al triunvirato. La oportunidad de Julio César finalmente llegó cuando fue elegido cónsul en el 59 a.C. Aprovechó su posición para impulsar reformas que aliviaban la deuda de los ciudadanos, distribuían tierras a los veteranos y expandían el Senado. Estas medidas populistas lo ganaron el favor de las masas y le dieron un poder aún mayor. A pesar del éxito, las tensiones entre los triunviros no desaparecieron. La ambición de César lo llevó a buscar un comando militar en las Galias, una región al norte de Italia. Con el apoyo de sus aliados políticos, obtuvo el mando y partió hacia las Galias, donde comenzó una serie de campañas militares que expandirían los límites del Imperio Romano de una manera que nadie había imaginado. Capítulo 6. Las guerras galas. Durante los próximos años, César llevó a cabo campañas militares exitosas en las Galias, expandiendo enormemente los límites del Imperio Romano. Sin embargo, su ambición no se detuvo allí, aspiraba a regresar a Roma con suficiente poder para cambiar el curso de la política romana. El fragor de la batalla resonaba en los campos de la Galia, mientras los ejércitos romanos y las tribus galas chocaban en una lucha por el dominio. El año era 58 a.C. Y Julio César, ahora un general y gobernador de las Galias, se encontraba en el centro de una serie de campañas militares que cambiarían el mapa del Imperio Romano para siempre. Las tribus galas, diversas y orgullosas, se alzaron en resistencia contra la expansión romana. César, con su mente estratégica y su astucia militar, no solo enfrentaba a enemigos en el campo de batalla, sino también la hostilidad del terreno y el clima implacable de la región. Sin embargo, su determinación era inquebrantable, y liderando a sus legiones, comenzó una serie de campañas que serían recordadas en los anales de la historia. A lo largo de los años, César demostró su genio militar en una serie de brillantes victorias.
Sus tácticas sorprendentes y su capacidad para adaptarse a las situaciones cambiantes en el campo de batalla lo convirtieron en un comandante temido por sus enemigos y admirado por sus propias tropas. Cada victoria ampliaba los límites del Imperio Romano y consolidaba su control sobre las Galias. A pesar de su éxito en la guerra, César no era solo un conquistador despiadado. Reconociendo la importancia de ganarse el respeto y la lealtad de los galos, adoptó una política de clemencia y concesión para aquellos que se sometían voluntariamente. Su capacidad para equilibrar la fuerza militar con la diplomacia contribuyó a su éxito sostenido en la región. Mientras las campañas avanzaban, César se enfrentó a desafíos personales y políticos. Mantener el control sobre las Galias demandaba recursos y apoyo del Senado romano. Aunque se encontraba lejos de Roma, continuó tejiendo redes de alianzas y garantizando su influencia en la política de la ciudad eterna. A través de su hermana Julia, César también forjó lazos familiares con Pompeyo, el otro miembro del desgastado triunvirato. Sin embargo, a medida que la ambición de César lo llevaba a conquistar más territorio en las Galias, las tensiones en Roma comenzaban a aumentar. La influencia del triunvirato se debilitaba y las rivalidades personales y políticas comenzaban a dividir a los líderes romanos. Mientras César acumulaba victorias y territorio en las Galias, el destino del triunvirato y del propio César se precipitaba hacia una encrucijada trascendental. Capítulo 7. La cruz del Rubicón. En el 49 a.C., César enfrentó una encrucijada. Al cruzar el río Rubicón con sus legiones, desafiaba directamente la autoridad del Senado romano. Esto marcó el comienzo de la guerra civil entre César y Pompeyo, su antiguo aliado. Tras una serie de batallas y maniobras políticas, César emergió como el vencedor y obtuvo el título de dictador perpetuo. El río Rubicón fluía sereno en la frontera entre la Galia y la Italia romana. Era el año 49 a.C., y en las aguas tranquilas de este río se libraba una batalla interna en el corazón de Julio César. Ante él se extendía un dilema de proporciones monumentales: cruzar el Rubicón y desafiar directamente la autoridad del Senado romano, o dar un paso atrás y someterse a su mandato. Los rumores de las victorias de César en las Galias habían llegado a Roma, y el Senado temía el creciente poder del general. En un intento de limitar su influencia, se le ordenó regresar a Roma sin sus legiones. César se encontraba en una encrucijada: acatar la orden y arriesgar su seguridad y la seguridad de sus hombres, o desafiar la autoridad del Senado y asumir el riesgo de la guerra civil. La decisión era trascendental, y César lo sabía. Reunió a sus oficiales y compartió sus pensamientos con ellos. La atmósfera estaba cargada de tensión mientras los hombres consideraban las ramificaciones de cruzar el Rubicón. Finalmente, César habló con voz firme: alea iacta est, la suerte está echada. Tomó su caballo y lideró a sus legiones hacia las aguas del Rubicón, cruzando la frontera y desencadenando un conflicto que cambiaría la historia de Roma. El Senado romano no podía ignorar este desafío directo a su autoridad. César avanzó hacia Roma, recibiendo apoyo de las tropas leales y ganando el respaldo de muchos ciudadanos que veían en él un defensor de la República y sus intereses. Pompeyo, ahora en el bando opuesto, preparó sus fuerzas para enfrentar a su antiguo aliado. El país estaba al borde de la guerra civil. Roma, una vez un símbolo de gloria y poder, se sumió en la incertidumbre y la tensión. El enfrentamiento entre César y Pompeyo dividiría familias, amigos y ciudades enteras. César se movía con velocidad, avanzando hacia el corazón de Italia mientras buscaba apoyo y consolidaba su posición en el caos. Capítulo 8. La reforma y el asesinato. César implementó una serie de reformas durante su dictadura, incluyendo medidas para aliviar la deuda de los ciudadanos y reorganizar el calendario romano. Sin embargo, su creciente poder y el título de dictador perpetuo generaron preocupaciones entre los senadores. En el 44 a.C., un grupo de conspiradores liderados por Bruto y Casio asesinaron a César en las idus de marzo. El aire en Roma estaba cargado de tensión mientras el enfrentamiento entre Julio César y Pompeyo se intensificaban. Era el año 49 a.C., y la ciudad, una vez un símbolo de grandeza, se había convertido en el escenario de una guerra civil que cambiaría el curso de la República Romana para siempre. En medio de esta agitación,
César se encontraba en la cúspide de su poder, pero también en el centro de las intrigas y las traiciones. César consolidó su posición en Italia y logró la aprobación del Senado para su actuación en la lucha. Su habilidad para ganar el apoyo de las masas y las legiones demostró su carisma y su habilidad política. Sin embargo, la lucha no sería fácil. Pompeyo tenía su propio ejército y aliados poderosos. La guerra civil se libró en tierras lejanas, en Grecia y Egipto, donde las legiones de César se enfrentaron a las fuerzas de Pompeyo. En una serie de batallas intensas y estratégicas, César emergió como el vencedor. Pompeyo buscó refugio en Egipto, donde fue asesinado, y César se convirtió en el hombre más poderoso de Roma. Sin embargo, el título de «dictador perpetuo» que obtuvo César levantó alarmas en el Senado y en muchos romanos. Aunque César se presentó como un defensor de la República, su creciente poder centralizado y su estilo de liderazgo autocrático inquietaban a aquellos que temían la pérdida de las tradiciones y la separación de poderes. César no solo era un líder militar, sino también un reformador. Buscaba mejorar la vida de los ciudadanos romanos con medidas como la reforma del calendario juliano, que sentó las bases para el calendario moderno. También implementó reformas económicas y sociales, aliviando las deudas y mejorando la distribución de alimentos. Sin embargo, sus reformas encontraron resistencia entre la aristocracia romana y los conservadores que veían su poder como una amenaza a su influencia. La creciente inquietud entre los senadores llevó a un complot para asesinar a César. El 15 de marzo del año 44 a.C., conocido como las Idus de marzo, César fue apuñalado por un grupo de senadores liderados por figuras como Bruto y Casio. Este acto trágico marcó el final de la vida de uno de los líderes más influyentes de la historia romana. Epílogo: el legado duradero. A pesar de su trágica muerte, el legado de Julio César perdura en la historia romana y en la posteridad. Su ambición, inteligencia política y habilidades militares dejaron una profunda huella en el Imperio Romano. Su vida y muerte marcan un punto crucial en la transición de la República a la era imperial, y su influencia sigue siendo estudiada y debatida hasta el día de hoy. El sol se ponía sobre las colinas de Roma, iluminando los monumentos y edificios que habían sido testigos de siglos de gloria y tumulto. La República Romana había atravesado tiempos de triunfo y crisis, y en medio de ese tumulto, el legado de Julio César perduraba como una sombra imborrable en la historia de Roma. Tras la muerte de César, Roma se sumió en una profunda conmoción. Las luchas internas continuaron, y el vacío de liderazgo dejado por su desaparición dejó al imperio tambaleándose en la incertidumbre. La República, ya debilitada por décadas de conflicto, enfrentó una transformación irreversible. La muerte de César no extinguiría su influencia. Su nombre y su legado seguían siendo una fuente de inspiración y controversia. Su carisma, sus hazañas militares y su visión política habían dejado una marca indeleble en la memoria colectiva de Roma. Sus reformas, como el calendario juliano que persistía en el tiempo, recordaban su dedicación a la mejora de la vida romana. El conflicto en Roma finalmente llevó al ascenso de Octavio, sobrino y heredero adoptivo de César, quien tomaría el nombre de Augusto y establecería el principado, marcando el comienzo del Imperio Romano. A través de su gobierno, el legado de César viviría a medida que Augusto adoptara muchas de las reformas y estrategias de su tío. En los siglos venideros, César sería venerado como un héroe y un líder icónico. Sus hazañas en el campo de batalla y su visión política inspiraron a generaciones de romanos y líderes. Sin embargo, su figura también generó debates y controversias. Algunos lo consideraban un defensor de la República, mientras que otros lo veían como un ambicioso dictador que había socavado sus instituciones. Las obras de César, desde sus conquistas hasta sus discursos y escritos, serían estudiadas por eruditos y líderes de todo el imperio. Su influencia se extendió más allá de las fronteras de Roma, dejando una huella duradera en el mundo occidental. Su legado inspiraría a líderes y pensadores en los siglos venideros, dejando un impacto que trascendería incluso los límites de su propia época. En cada esquina de Roma, su historia sería recordada en monumentos y relatos, un testimonio de su vida y sus logros. En el silencio de las calles empedradas y las majestuosas columnas, el espíritu de Julio César viviría para siempre, recordando a las futuras generaciones que,
Aunque los imperios y las figuras caen, su influencia y legado continúan, eternamente inmortales.